Hay gozo en mi corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz en mi boca. Gloria a Dios en este tiempo. Es un tiempo de adoración, de alabanza, un tiempo de glorificar a Dios sobre todas las cosas. Creemos que es tiempo de aquietarnos y reconocer cuál grande es Él, cuál hermosa es su palabra. Fiel es el que habla a través de mi boca. Espíritu Santo, congrega las naciones, porque ha venido palabra de Jehová a Zorobabel, ha venido palabra de Jehová a la iglesia cristiana en Apocalipsis. Gloria a Dios. Sigue el Señor instruyendo y hablando a las naciones, porque son tiempos proféticos, tiempos donde nos reuniremos más de cerca para poder oír su voz. Oír la palabra de Dios es abrir nuestro corazón, entendimiento al Señor y permitir que Él señoree sobre nuestra vida. Hoy pedimos al Espíritu Santo que señoree sobre toda la iglesia de Cristo en las naciones y que Él congregue a las naciones a través de este servicio. Gloria a Dios, que del norte, del sur, del oriente y del occidente se congreguen aquellos que hayan apartado esa agenda, ese tiempo para el Señor. Venimos hoy en pos de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que Él es en nosotros. Y hoy tenemos un mensaje de parte del Señor para la iglesia. No haremos estudio bíblico como de costumbre los jueves. Creemos que hoy Dios quiere hablar a las naciones y yo debo estar atenta para obedecer lo que Él ha traído de esta madrugada. Ha venido tiempos, de tiempo en tiempo el Señor hablando. Son tiempos que tal vez el pueblo o el mundo no discierne los tiempos que estamos viviendo, pero el Espíritu del Señor que mora en nosotros, que habla, que instruye, que fluye a través de nuestra intimidad en el aposento, porque Dios habla, Dios nos habla a todos, pero los mensajes proféticos el Señor los pone a quien Él quiere. Hoy hablaremos del tema Hecho está. ¿Y por qué hecho está? El Espíritu del Señor en esta madrugada me dijo: profeta, anuncia a las naciones que no hay nada que nosotros debamos hacer, que tengamos que esforzarnos, que tengamos que fabricar o crear. Porque he aquí que yo os he hecho todo. Consumado es, dijo el Espíritu del Señor. Y nosotros sabemos que por la palabra de Dios el Señor nos certifica que todo está hecho. Nosotros solo debemos oír, abrir nuestro entendimiento y permitir al Espíritu Santo que vivifique su palabra que ha salido de su boca y que fluye a través de mi boca, y que Él sopla vida para que esta palabra, el mensaje profético que el Señor ha traído a la iglesia cristiana en Apocalipsis, vivifique tu vida y que te haga un stop. Son tiempos de aquietarnos, tiempos de regocijarnos en la presencia del Señor más que de cualquier otro día. Todos los días vamos a la presencia del Señor, pero hoy y en esta semana que conmemoramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que bíblicamente no sabemos 100% cuál día fue, pero hay un día de conmemoración, como cuando levantamos el pan y el vino, conmemoramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, en esta semana es una semana de regocijarnos, ¿no? Una semana de estar en la presencia más que cualquier otro día que estamos laborando, trabajando, haciendo todas nuestras
obligaciones. Y damos gracias a Dios porque para siempre es su misericordia. Glorificamos una vez más hoy al Señor Jesucristo. Pero hay algo que arde en mi espíritu y que no puedo callar, porque ya ha hablado el Señor hace muchos meses atrás. Y Él ha venido trayendo mensajes para que la iglesia de Cristo obedezca. El que tenga oídos que oiga, y el que pueda acomodarse a la palabra de Dios, recíbela en el Espíritu y medita en el Espíritu y pide al Señor que te abra el entendimiento para poder entender, recibir sin tropiezo el mensaje profético de parte de Dios. Cuando Dios habla, debemos estar atentos, porque hay muchas formas que Dios habla, a través de la palabra, a través de la boca de los profetas, a través de la visión, de la meditación. Dios manda a sus siervos, los profetas, para que entreguen los mensajes de todo lo que va a acontecer, suceder, de lo que Dios tiene en el propósito para las naciones. Y ese mensaje no es personal, es ministerial y conviene a todos los que hoy cobran y tienen vida en Cristo Jesús. Abrir nuestro entendimiento y abrir nuestros oídos espirituales nos da discernimiento para poder entender y meter en obra la palabra del Señor. Porque ¿de qué comunión hablamos si no tenemos comunión con su palabra? Y no solo con su palabra, sino con la palabra de los siervos del Señor. ¿Quién constituyó los ministerios? Jesucristo. ¿Por qué los constituyó? Porque ese es el orden de Dios. Y cuando Dios habla, Dios constituye, Dios instruye, Él es Dios. Y nosotros como pueblo obediente seguimos el orden del Señor. Así que no somos ajenos de que Dios sigue hablando a través de nuestros sueños, de nuestras visiones que tenemos con el Señor. Esa madrugada, el Espíritu del Señor me llevó al tiempo donde había hablado el Señor de que no predicásemos más la palabra los días domingos, sino que redireccionáramos la iglesia completa hacia el día sábado, porque es sujeto a su palabra. Y hoy en la madrugada el Espíritu del Señor habló nuevamente del día de reposo. Hacía algunos días, semanas atrás, en mi intimidad, pregunté y le dije, Señor, ¿dónde está la piedra de tropiezo de las naciones por el cual el 90% se queja de estancamiento financiero? Y esto lo pregunté en uno de los ayunos de mi intimidad con el Señor. Y hoy en la madrugada vino palabra de Jehová a la iglesia cristiana en Apocalipsis y el Señor trajo respuesta de nuevo. Y cuando el Espíritu del Señor estaba fluyendo, entregándome el mensaje de reconfirmación de la palabra de Dios, del mensaje profético, de lo que Dios quiere que vosotros recibáis hoy en el Espíritu y que lo guardéis en su corazón y lo pongáis en obra. Y es que también has pedido respuestas, el por qué nuestras finanzas están en desorden, en escasez. Yo pregunté, porque hemos recibido oración de muchas personas, miembros de la iglesia a nivel internacional, del tema financiero. Y nosotros preguntamos al Señor, consultamos en el aposento al Señor, y esto ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto has profanado el día de mi reposo, y Dios ha traído mal contra nosotros. Pero vamos a
avanzar, para que la palabra de Dios certifique lo que Dios habló. Porque he aquí que el Señor ha venido para reconfirmar aquello que ya el Señor nos había hablado en el momento de que redireccionamos la iglesia para predicar el día sábado y no el día domingo. Dios ya había hablado y había instruido para que nosotros viviésemos en el orden, en la obediencia, para que entonces la bendición no se estancase más. Pero no hemos oído, sino sultanto hemos oído y no hemos hecho. Ahora el Señor Dios Todopoderoso ha venido para reconfirmar que por causa de profanar el día de reposo, es decir, no obedecer los mandatos, los estatutos y las leyes de Dios que Él estimó conveniente para las generaciones, o sea, para generaciones tras generaciones. No era solo para nuestros antepasados, porque si bien sabemos, si bien estudiamos un poco más profundo, aún el Hijo de Dios guardó el día de reposo, no lo profanó. Nunca vimos al Señor Jesucristo profanando el día de reposo. Él habló del día de reposo y lo guardó. Tal vez hizo algunos milagros, como tal vez nosotros el día de mañana podamos predicar y sanar a cualquiera que esté enfermo. Pero no obstante, estamos guardando la palabra del Señor, porque he aquí que nos reunimos para hablar, para instruir, enseñar y para que Dios siga señoreando en nuestra vida. ¿Cuál es el desorden financiero? La estanquez financiera es profanar la palabra de Dios. Y cuando os instruyo, y cuando Dios en esta madrugada ha venido para instruir, para reafirmar que es la palabra de Dios y no es lo que nosotros hemos planeado vivir conforme a nuestra religiosidad, sino conforme al orden y al diseño de Dios. Y cuando hablo de profanar, no solamente el día de reposo, porque he aquí que vosotros que habéis conocido de la palabra de Dios, que habéis escuadriñado las escrituras y habéis oído aún en el testimonio por medio de los servicios ministeriales de la palabra de Dios, y cualquiera que profane la palabra de Dios, cualquier versículo, palabra de Génesis, Apocalipsis, esto se llama profanar. Y a causa de profanar la palabra de Dios, Dios ha traído mal sobre el pueblo. Ahora nos preguntamos si vamos a la raíz del árbol y decimos, ahora entiendo por qué los frutos tal vez salen y no maduran y no los podemos cosechar. Tal vez nos anuncian una cosecha, pero no madura, no llega. No podemos concluir lo que hemos visto asomar. Esto habló el Señor en esta madrugada. Ahora vamos a la palabra y dice así en el libro de Nehemías. Gloria a Dios por la palabra. Versículo 12, capítulo 14. Aquí en estos versículos más adelante veremos el por qué Dios vino para reconfirmar, para establecer lo que ya estableció desde el principio. Pero ¿por qué Dios quiere establecer en esta hora de nuevo sus mandatos, sus estatutos y sus leyes? Porque Él habló que es de generación en generación y que no hay excepción de personas y que cualquiera que os quitare o añadiera a su palabra será quitado su nombre del libro de la vida. Es decir, que tú y yo no podemos cambiar lo que Dios estipuló desde el comienzo de la creación de los cielos y de la tierra, y por el cual hoy nosotros somos partícipes de la vida que Dios nos ofreció en Cristo Jesús. Árbol que no da buen fruto es cortado y echado al lago de fuego.
Y a esto se refiere el Dios de nuestros padres y Dios de nosotros, para volver a confirmar en nosotros lo que Dios habló hace algunos meses atrás. Y yo no sé en qué orden hoy la iglesia está. Se han profanado el día de reposo, pero hoy podemos confesar y hoy podemos instruir la palabra que Dios habló en esta madrugada, pero también podemos cuestionar nuestra vida. En verdad, ¿en qué orden estamos? Hemos profanado la palabra de Dios, hemos profanado el día de reposo, que es algo, es poderoso, porque dice la palabra ahí en el libro de Génesis, que ya hemos estudiado, hemos instruido en estos versículos bíblicos, que Dios terminó la obra de sus manos en el sexto día y santificó el día séptimo, porque Él también cesó de las obras de sus manos. Pero déjame decirte y a la vez preguntarte, ¿tú has cesado los días viernes a las 5 de la tarde? No a las 6, a las 5, porque debes tener mínimo una hora de anticipación cuando entra el Shabbat, el reposo de Dios para toda la iglesia, para todo el pueblo. Hay que reposar, sí, esto manda el Señor. Pero ¿en qué día está reposando? En el desorden, en el orden de Constantino el Grande, el emperador romano, que en el año 721 constituyó que todas las personas, empresarios, deberían descansar en el día domingo. O sea, cuando Dios habló por primera vez y trajo revelación que el día que la iglesia debería descansar y cesar de las obras era el día viernes 5 de la tarde. Y terminamos el Shabbat, el reposo de Dios, que Dios santifica lo que tú ya hiciste en 6 días. Y en el séptimo día donde Dios santifica tu trabajo a causa de tu obediencia. Pero esta madrugada el Señor habló. Profeta, tú me preguntaste hace algunos días o semanas atrás, ¿por qué están estancadas? ¿Por qué la mayoría de los miembros de la iglesia piden oración financiera? Y yo pregunté al Señor, y esto, en esta madrugada el Señor trajo respuesta a la iglesia, a las naciones. El que tenga oídos, que oiga. Y el que se sienta de obedecer al Señor, que lo haga, porque no hay otra oración más poderosa para que tú vivas en sanidad, en santidad y en prosperidad, que obedecer los mandatos, estatutos y leyes de Dios. No hay nada más por hacer, ni siquiera que ayunes 40 días. ¿De qué te sirve ayunar si no obedeces su palabra? ¿De qué te sirve orar 7 veces si profanas la palabra de Dios? Dios ha venido para hablar de nuevo a nosotros. Y hoy glorificamos el nombre del Señor, porque para siempre su misericordia se ha acordado de nuevo de nosotros. Y ha venido para sacarnos al camino. Ha venido para sacarnos a la luz. Y para que no tengamos aflicción en nuestro camino un día a la vez. Porque hay aflicción cuando las finanzas, las empresas no van bien. Todo viene en desorden. Hay sequedad financiera, sequedad en el amor matrimonial, las relaciones empresariales. Si no fluimos en la prosperidad que Dios ha constituido para bendición de nosotros, es porque algo estamos haciendo mal. Y esto pregunté al Señor, y hoy en la madrugada el Señor vino para hablar a la iglesia cristiana del Apocalipsis a nivel internacional, nacional e internacional. Y es necesario que vayamos a la palabra. Es necesario que entendamos que Dios quiere bendecirnos. Dios quiere fructificar, multiplicar, bendecir, sanar, prosperar, como dice su palabra. Amados, yo espero que sean prosperados en todas las cosas. Dios no dijo en unas sí y en otras no. Pero cuando profanamos, una de las palabras que profanemos, cualquier palabra que tú profanes,
está tu piedra de tropiezo. Pero ¿por qué la piedra de tropiezo? Porque no obedeces la palabra de Dios. Y de Génesis a Apocalipsis el Señor nos ha llamado para obedecer su palabra. Por eso también el Espíritu del Señor dijo: profeta, ustedes no han hecho nada, ni tienen que hacer nada. Hay una sola cosa que tienen que hacer, y es obedecer mi palabra, porque escrita está. Y si no obedecemos, y si no obedecieren la palabra del Señor, no pidas más oración. Ni siquiera te madrugues de madrugada, ni te esfuerces, ni te sacrifiques, ni ayunes. No hagas nada. Porque es que no nos pertenece hacer sino obedecer. Todo está hecho. Por esto esta instrucción hoy de parte de Dios, viva y eficaz, se titula en una de las partes: hecho está. Porque así dijo Jehová, Dios de Israel: dile a mi pueblo que no tenemos prosperidad financiera y en todas las áreas de la vida, que nosotros vivimos un día a la vez porque hemos profanado su palabra. Porque no hemos obedecido los mandatos, los estatutos, las leyes, y no hemos puesto en obra. Se ha quedado en palabras. Y la iglesia no ha entrado en la obediencia completamente de su palabra. A medias obedecen una que otra palabra. El resto no. Y hay 66 libros. Y dice la palabra: toda palabra que ha salido de la boca de Dios es inspirada por el Espíritu Santo por medio de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los profetas, los pastores, los ministros, aquellos que han escrito, aquellos que reciben la revelación, como yo recibí esta madrugada la revelación, el por qué hay estanqueza financiera. Y si tus finanzas están estancadas, no hagas nada de lo que ya está hecho. Esto habló el Señor. Y es un mensaje donde todos debemos abrir nuestro entendimiento. Si no queremos continuar confiando en las finanzas, no tenemos opción más que someter nuestra vida a vivir la palabra de Dios y a obedecerla. Porque cuando nosotros vivimos la palabra, la obedecemos. El día de reposo, si lo profanas, es decir, que tú trabajas 6 días a la semana. Y el séptimo día, como habló el Espíritu del Señor en confirmación en esta madrugada, es el día donde Dios cesó de las obras de sus santas y poderosas manos, con las cuales creó los cielos y la tierra, y también nos creó a nosotros, a toda especie, árbol, todo lo que hay, los mares, los peces, toda especie. Estas manos poderosas, que fue el escultor de nuestra creación, Él es Dios Todopoderoso, cesó en el séptimo día para santificar. ¿Sabe qué es santificar? Vosotros sabéis santificar vuestro trabajo, santificarse en vuestros matrimonios, hijos, relaciones que tengamos de empresarios, empleados. Debemos santificarnos. Porque esto hizo el Señor a través de Josué antes de hacer que el pueblo de Dios entrara en la tierra prometida. Santifíquense unos a otros, pídase perdón, métase en cuentas entre unos y a otros y vengan y se meten a cuentas con el Señor. Pero si tú has profanado la palabra de Dios, debes pedir perdón y meterse a obedecer la palabra y ponerse cuentas y decirle: Señor, reconozco que he pecado, reconozco que los pastores nos han enseñado y nosotros no hemos querido obedecer. Hemos profanado tu palabra. Hemos sido desobedientes, hemos sido rebeldes, porque la palabra del Señor dice que cuando oímos la palabra a través de nuestros ministros y no queremos obedecer lo que ellos nos enseñan, hay rebeldía en nosotros, hay rebeldía en la iglesia. Y nosotros podemos discernir en el Espíritu, así como el Señor ha venido para hablar nosotros. A través del Espíritu del Señor podemos discernir cuando hay rebeldía en la iglesia. Ahora no tenemos otra opción más que obedecer al Señor.
Esto es más que un estudio bíblico, porque si vamos al estudio bíblico, pero no obedecemos la voz de nuestro Dios a través de los mensajes proféticos. Este es un mensaje profético para todas las naciones. Si tus finanzas están estancadas, si hay desorden financiero, empresarial, matrimonial, familiar, ¿has profanado la palabra del Señor? Pregúntate hoy a través del Espíritu Santo, porque dice la palabra que el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos redarguye del pecado. Y si has profanado y estás profanando la palabra, ahora pregúntale al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, he profanado la palabra, pero nosotros sabemos cuando hemos profanado la palabra. En nuestra conciencia, de lo que vivimos un día a la vez, nosotros mismos, porque el Espíritu que mora en nosotros nos da el discernimiento para discernir que nosotros hemos profanado la palabra de Dios. Si no has obedecido y no has cesado de las obras de tus manos en el día de reposo, como el Señor anunció por primera vez hace más o menos unos 6 meses que estamos predicando los sábados, y que hoy en la madrugada volvió a confirmar. Y el Espíritu del Señor dijo: profeta, dile a las naciones que han profanado mi palabra, y yo he traído mal sobre vuestros pueblos, vidas, naciones. Unos por profanar la palabra y otros porque no han entendido que la vida está en Cristo Jesús. Yo no sé si la iglesia trae a memoria que Dios en este año habló del juicio a las naciones, y hemos entendido por su palabra que lo que pasó en República Dominicana es juicio de parte de Dios. Eso no fue una casualidad y no fue una estructura mal hecha o negligencia humana, no. Esto es juicio de parte de Dios. En aquella discoteca había 1,700 personas. Qué maravilloso que en vez de haber sido un evento para adorar a Satanás, como es lo que se participa en esos lugares, hubiese sido un ministro allí y estuviera levantando manos santas. Dice el Señor que todos los hombres levanten manos santas y adoren al Señor. Si esto hubiese sucedido, tenemos por certeza que hoy estaríamos disfrutando, o los que se partieron a la presencia están disfrutando de la gloria de Dios. Pero bíblicamente nosotros sabemos el lugar donde esas personas que allí fallecieron están. Porque no podemos decir que servimos a Dios y que amamos a Dios cuando participamos en las obras infructuosas de las tinieblas. Cuando el mundo nos oferta la noche de tinieblas, de ofertas del mundo, y nosotros vamos ahí a esos lugares. Un cristiano que sea cristiano real no entra en esos lugares, no participa en esas obras infructuosas de las tinieblas. Que yo voy a tomarme un chupito, que yo voy allí solo a mirar. No, no es verdad. No os engañes, porque Dios no puede ser burlado, dice el Señor. Así que este es el mensaje para las naciones. Y dice la palabra, vamos al libro de Nehemías, gloria a Dios. Acuérdate de mí, oh Dios, en el orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Acuérdate de mí, decía Nehemías, porque este fue el varón que el Espíritu de Jehová, Dios de Israel, vino sobre él, y él metió al pueblo en cintura. ¿Y cómo metió el pueblo en cintura? Porque exhortó y los metió en el orden según las escrituras que habían sido escritas por medio del profeta Moisés. Ahora, este varón lleno del Espíritu Santo vino y ordenó el camino en el desorden que estaban profanando, estaban haciendo conforme ellos querían hacer, pero no es como la iglesia quiere hacer, es como está escrito. Y
debe haber alguien lleno del Espíritu Santo con autoridad y poder para ordenar, para disciplinar y para soltar y meter en el orden de Dios y según las Escrituras el día a día que el Señor nos permite vivir. Como hoy ha venido palabra de Jehová por medio de mi espíritu, de mi boca, y ha venido mensaje profético para las naciones para que entendamos que el mensaje no es escrito solo para oírlo y dejarlo pasar. Está para que nosotros no sigamos profanando la palabra de Dios, sino que nos sometamos a la palabra, a los mandatos, a obedecer toda palabra que ha salido de la boca de Dios y que ha sido inspirada por el Espíritu Santo por medio de los santos, sus siervos, los profetas y apóstoles. Ahora nosotros entendemos, gloria a Dios, que la palabra es viva en la boca de quien ministre la palabra. No es cuando tú adornes la palabra, no es cuánta oratoria tú tengas, o no es cuando tú grites o cuando tú hables, es la palabra de Dios, y en la boca de quien esté viva la palabra de Dios es santa, es poderosa y tiene autoridad. No miremos las arandelas, no miremos quién se revistió para predicar la palabra de Dios, sino a quien el Espíritu del Señor reveló. Gloria a Dios. Y ahí su palabra dice, y en aquellos días vi en Judá, a algunos que pisaban en algares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas y de higos y toda suerte de carga que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca del día en el que vendían las provisiones. Nehemías veía que toda la gente cargaba asnos, provisiones, mercaderías, iban llegando como cualquier día, como si no conociéramos la palabra de Dios. Y entonces estos que habían sido elegidos por el Señor, pero estaban en desorden, profanaban el día del reposo, que era el mandato santo y poderoso de Dios y que es por los siglos y los siglos. Esto no cesó hace 2024 años que el Señor Jesucristo vino, porque el Señor Jesucristo mismo habló y dijo, yo no he venido, no se equivoquen, yo no he venido para burlar la ley de los profetas, yo he venido para que se cumpla. O sea, Él no vino a hablar nada nuevo. Él vino para que nosotros cumpliésemos los mandatos, estatutos y leyes del Señor. Y el mundo dirá, la profeta siempre enseña, pero es lo que Dios trae en revelación del Espíritu de Dios. Yo no puedo ministrar algo que el Señor no mande. Y cuando yo venga a ministrar, a instruir, ustedes levanten la mano y digan, gloria a Dios, Señor, porque enviaste palabra. En verdad, tú tienes cuidado y nos amas. Y estás en nosotros, puesto que has enviado mensaje profético por medio de nuestra profeta. Gloria a Dios, porque tenemos profeta en medio de nosotros. Qué triste que Dios no hable y que Dios nos revele su propósito, el por qué y el para qué. Porque siempre pasamos semanas, años, preguntando lo mismo. Pero hoy tenemos respuesta de parte de Dios. ¿Por qué estamos en déficit y desorden financiero, matrimonial, familiar? Porque hemos profanado la palabra del Señor. Y eso hemos venido instruyendo. Si no somos hacedores de la palabra, podemos ayunar, podemos llorar, podemos hacer todos los sacrificios que queramos hacer. Nada va a pasar si no obedecemos y hacemos y dejamos de profanar la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor aquí, versículo 16, también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá. O sea, no era solamente
los que traían el vino, también los pescadores, estos que pescaban y también traían, o sea, era todo el pueblo que profanaba la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, gloria a Dios, y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa están que hacen vosotros y hacéis profanando el día del reposo. Qué mala cosa y por qué vosotros estáis profanando el día del reposo. Qué mal y qué mala cosa es que nosotros estemos profanando la palabra de Dios. Y no solo que hemos profanado el día del reposo, sino que también hemos desobedecido las leyes, los mandatos y los estatutos de las Escrituras. Porque cada uno debe confesarse consigo mismo y decir, Señor, yo he hecho esto, yo en verdad soy un profano. Si no diezmamos, hemos profanado la palabra de Dios. Si no nos congregamos, estamos profanando la palabra de Dios. Si no descansamos el día del reposo, profanamos la palabra de Dios. Si vivimos en fornicación, estamos profanando la palabra de Dios. Si hay mentira, engaño, chisme, murmuración, hábitos que están arraigados y que aún todavía no se han desarraigado de los hábitos nuevos de Cristo, estamos profanando la palabra de Dios, porque no la hemos entendido y tampoco la hemos hecho. Y si no la entendemos es porque no practicamos con el Señor en el reposo, en el aposento, en la iglesia, en los estudios bíblicos. El fruto viene del desarrollo que tú hayas tenido en tu relación con el Señor. Tú no puedes pedirle frutos al Espíritu Santo cuando no tienes relación con el Espíritu de Dios. Y dice la palabra del Señor, y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa están que entre vosotros hacéis que profanar así el día de reposo. Gloria a Dios. Nehemías reprendía a este pueblo. Y entonces el pueblo, vamos para allá. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Nehemías le dijo al pueblo que él exhortaba y reprendía, ¿no hicieron esto también vuestros padres? Y por causa de profanar el día de reposo, que es la palabra de Dios, los mandatos, estatutos y leyes de Dios que están escritos y que tú y yo los hemos tomado para que la palabra quede en nosotros, pero no ha quedado puesto que estamos profanando la palabra de Dios. No podemos decir que somos obedientes cuando profanamos la palabra de Dios. Cualquier palabra que profanemos, estamos en desobediencia. Y dijo Nehemías al pueblo, esto hicieron también sus padres, y por causa Dios trajo todo este mal sobre nosotros. Ahí está la respuesta. ¿Por qué hay mal financieramente? ¿Por qué hay mal matrimonialmente? ¿Por qué hay mal en la escasez, en la sanidad y en muchas áreas de nuestra vida? ¿No te has preguntado el por qué? ¿O es que Dios la tiene contigo? No, Dios no la tiene contigo. La tiene con las naciones, con el pueblo de Dios, con los hijos, con la gente que hoy ha oído la palabra de Dios y que la conoce, la ha oído y han sido ministrados y siguen profanando la palabra del Señor. Y esto no es solo para vosotros, es para ministros, pastores, evangelistas, profetas, para todos. No hay excepción de personas. Ahí estamos todos. ¿Cuántos ministros profanan la palabra del Señor? Y son tan religiosos, pero no obedecen su palabra. Y si no obedecemos la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Viene mal sobre nosotros, dice aquí la Escritura. Es como los dos hijos que el padre le dijo, mira, tú vas a hacer esto.
Y él dijo, sí, yo voy. Pero vino y le dijo al otro, usted también va a hacer este trabajo. Y él dijo, no, yo no quiero, no voy y no voy. ¿Y cuál de los dos fueron? El que dijo que iba, ese no fue. El otro dijo, no voy, pero ese sí fue. ¿De qué nos sirve decir que somos hijos de Dios y que somos cristianos si no obedecemos la palabra? ¿De qué nos sirve decir que somos tan religiosos si profanamos los diezmos del Señor, de la obra del Señor? Profanamos el día del reposo que Él santificó las obras de tu trabajo, de tus manos, y que Dios quiere darte descanso, refrigerio, llenar tu lámpara de aceite y santificar, sellar tu trabajo que ya has hecho para que venga la bendición a tu vida. Pero por causa de profanar la palabra del Señor, estamos en las condiciones, dificultades. ¿Cuánto diera el mundo entero para que Dios se acercase y hablase como habla nuestra iglesia, que Dios ha venido para anunciar de tanto lágrima, fatiga, tal vez lloro, lamento, que Dios habrá oído de todas las naciones a través de la escasez, del desorden financiero, de la enfermedad, de tantas cosas que acae sobre el pueblo de Dios. Y el Señor se ha manifestado por medio de su Santo Espíritu para darnos respuesta a él. ¿Por qué tenemos todo este mal? A causa de profanar su palabra. No hemos entendido. Y vosotros añadid ira sobre Israel profanando el día de reposo, dijo Nehemías. O sea, él le dijo, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Por qué hacéis esto? ¿No hicieron vuestros padres esto? Y el Dios Todopoderoso trajo todo este mal sobre nosotros. Y ustedes están haciendo más para que Dios caiga con enojo sobre nosotros por causa de profanar el día de reposo. Y dice la palabra, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cierren las puertas y di la orden que no se abriesen las puertas hasta después del día de reposo. Y puse allí en las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carne y que se quedaran fuera de Jerusalén una o dos veces los negociantes, los que vendían toda especie de mercadería. Y luego vino Nehemías y encontró que las puertas se cerraban y luego se abrían después del día de reposo. Pero él también se enteró que allí habían unos mercaderes que estaban ahí fuera de los muros. Y vino y les dijo, si siguen viniendo en el día de reposo, yo les echaré mano. Entonces estos no volvieron a cargar, ni a introducir, ni a intentar sus mercaderías el día santo, temible, que Dios demanda de todas y de todas las naciones. ¿Y quién profana la palabra de Dios? El pueblo. Y el pueblo, cuando Dios habla bíblicamente del pueblo de las naciones, todo aquel habitante de la tierra. No hay excepción de personas. Y como tan cierto que vive Jehová en cuya presencia. Hoy hablo el mensaje profético. Y el que tenga oídos, que oiga y obedezca para que entre el orden y traiga al Señor bendición a causa de que tú has sometido tu vida en la obediencia de sus mandatos, sus estatutos y sus leyes. Pero por cuanto no obedecieren la voz de Jehová vuestro Dios, entonces seguirá más fuerte aún todavía la sequedad, el verano, la escasez, el desorden que han vivido hasta este día. Porque si después de haber oído la voz de Jehová nuestro Dios, endureciere vuestra cerviquez y no guardares
y siguieses profanando el día de reposo y cualquier palabra que ha salido de la boca de Dios inspirada por el Espíritu Santo, entonces no serás hijo de Dios, sino adversario. Pero ¿quién hoy quiere ser adversario y desobedecer la palabra del Señor? Hecho está. Tú no tienes que hacer nada. Todo está hecho. Solo debes obedecer y ir un día a la vez en la obediencia de la palabra de Dios. Lo que Dios mandó a hacer, ¿para qué pelear con el que todo lo crea, el que todo lo puede? ¿Quién puede pelear contra Dios? Porque cuando tú profanas la palabra, tú vas en contravía, vas en contra de Dios, estás esparramando tu propia bendición, tu propio sustento, y tú no estás obedeciendo la palabra, entonces vamos en contienda con el Señor. Porque si nosotros no obedecemos la palabra, estamos contendiendo con el Señor. ¿Quieres contender con Dios? ¿Quieres pelear con el dueño del oro y de la plata? Con el que puede decirte voy por causa de que tú has oído mi palabra, por causa de cuánto has temido a la voz de mi mandato y de mis estatutos y de mis leyes. Yo te bendeciré, porque de cierto yo tendré misericordia de todos aquellos que se sometan y obedezcan mis mandatos, mis estatutos y mis leyes, dice el Señor. No habrá excepción de personas. No hay religioso, no hay ministro que pueda escapar del juicio de parte de Dios. Y si vosotros hoy volvéis vuestro corazón al Señor y claman y dicen, Señor, reconocemos que hemos profanado tu palabra, y caen de rodillas y le piden clemencia y favor al Señor, entonces el Señor extenderá su mano para bendecir y quitar la ofrenda, por cuanto nosotros hemos afrentado y hemos profanado los mandatos, estatutos y leyes de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros avanzar? Contendiendo con el Señor. Porque cuando tú no obedeces cualquiera de las palabras que ha salido de la boca de Dios, estás contendiendo con el Señor. Debemos ser sabios, porque si obedeciéramos la voz de nuestro Dios, entonces guardemos su palabra y pongámosle nombre. Un día, hoy por hoy, no es sino como un soplo, como la nieve. Va, aparece y desaparece. ¿Por qué no obedecer su palabra? ¿Por qué no someter nuestra vida al Señor? ¿Por qué no volvernos de todo corazón y reconocer que hemos profanado, que hemos desobedecido su palabra y por causa de haber profanado hemos traído todo este mal contra nosotros? Hemos traído el mal contra nuestra familia. Ahora debemos volvernos al Señor. Hecho está, dijo el Señor Jesucristo, y este es uno de los días que hizo Dios para bendecirte. Pero ¿cómo quiere Dios bendecirme? Porque hoy Dios está abriendo tu mente. Dios está transformando a través de su palabra viva y eficaz y poderosa para que tú quites esa piedra de tropiezo, esa sequedad, ese desorden financiero, eso que asoma y que se pudre, porque vemos que se asoma el fruto, está verde, está lindo, está hermoso, y ya lo tenemos, y ya casi lo cogemos, pero hay algo que vuelve y retrocede. ¿Por qué? Si yo he trabajado, si yo lo he hecho bien, porque tú has profanado la palabra de Dios. Porque tú no le has permitido a Dios bendecirte y santificar las obras de tus manos a causa de la avaricia, de que si no trabajas el día sábado, entonces perecerás. Pero es ignorancia de nosotros, porque nosotros sabemos que si santificamos el día del reposo y santificamos a Dios y le entregamos a Dios
como primicias de cada semana ese día de reposo, entonces Dios abrirá las ventanas del reino de los cielos y vendrá el rocío del cielo y te entregará la grosura de la tierra sin que tú hagas nada. Porque hecho está, el Señor nos enseñó, Él nos dio su ejemplo, Él vivió, respetó, honró el día del reposo. Él no vino para cambiar la historia de su palabra. Él no podía cambiar la escritura del Padre, porque el Padre lo envió. Él es el Padre y Él, Señor Jesucristo, el Hijo. Él no podía venir a quitar la orden, los mandatos, estatutos de su Padre que lo había enviado a un propósito. Pero ¿quién lo envió? Él no se envió solo, lo envió el Padre. ¿Quién nos envió? El Espíritu Santo. El Padre, en el nombre de Jesús, para que nos enseñe todas estas cosas que os instruyo hoy y os recuerde lo que el Espíritu del Señor ya nos habló por la boca del Señor Jesucristo. Ahora es el tiempo de aquietarnos en esta semana y reflexiones sobre tu vida, el por qué tiene criterio la instrucción que hoy Dios ha enviado a las naciones. ¿Hay algún peso? ¿Hay algo que nos sacude, que decimos, Señor, lo he hecho mal? Pero también la palabra del Señor dice que Dios no rechaza un corazón contrito y arrepentido. Si tú hoy te volvieres de tu desobediencia y vinieses y levantaras tus manos santas y clamaras a Jehová, Él desde el monte santo, Él oirá tu voz y vendrá para levantar la ofrenda que tú has hecho en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, y por medio del Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo, que está con nosotros, has hecho con el Señor. Pero mientras tú sigas profanando, mientras sigas desobedeciendo la palabra del Señor, entonces ármate de tus propias fuerzas para enfrentar lo que sigue. Los procesos vendrán y seguirán y no pararán. Porque vive tan cierto Jehová en cuya presencia hoy hablo con autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret, que si no obedeciéramos y dejásemos de profanar los mandatos, estatutos y leyes de Dios, seguiremos en el desorden, la sequedad, el proceso, la enfermedad y la escasez financiera. Por cuanto, dijo el Señor, han profanado mi palabra. Por cuanto han profanado mi día de reposo, en el cual yo santifiqué las obras que hice en los cielos y en la tierra, y vosotros debéis seguir mis mandatos, mis estatutos y mis órdenes. Yo envié a mi Hijo para que vos viviese como hombre y ustedes tengan un ejemplo vivo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios por este tiempo. Y es maravilloso entender que no es el plano humano, es el propósito de Dios en nosotros. Dios ha hablado para que tú avances, porque Dios quiere bendecir nuestra vida, gloria a Dios, porque es su palabra. Y no es la palabra que nosotros hoy creemos que es la de esta hora y en este tiempo, es la palabra de Dios. Glorificamos hoy nuevamente su presencia y decimos, Señor, gracias. Gracias porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué profanamos cuando no obedecemos la palabra del Señor? Profanamos los mandatos, estatutos y leyes de Deuteronomio 28. Si tú quieres confirmar y quieres que Dios te dé una respuesta, ve a Deuteronomio 28. Léete todo el capítulo, versículo a versículo,
Y ahí tú puedes meditar. Ahí están bendiciones por causa de la obediencia, de no profanar, de someternos a obedecer la palabra de Dios. Y están las maldiciones para los que profanan la palabra, los que no se someten y que traen rebeldía por medio de la exhortación que el Espíritu del Señor trae para las naciones. Porque a veces los mensajes proféticos nos argumentan, porque nos sentimos identificados. Cuando alguien se irrita y se duele y se molesta por un mensaje profético, es porque se siente identificado en que algo no está bien en el orden de la palabra de Dios. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. No profanes, obedece, sometan su vida a Dios. Y aunque vivas despacio, es mejor ir despacio, porque la corona no es del que corre a 1000, sino el que camina en sabiduría. Pero ¿cuántos quieren leer la Biblia en un año? No es que me tengo que leer la Biblia en un año. Y toman la palabra de Dios como si fuese un libro más de la historia. Y no mastican, sino que tragan. Y la palabra de Dios es para meditarla, guardarla y ponerla por obra. Eso lo manda el Señor. Salmo 119:9. ¿Con qué limpia el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiamos el joven, el viejo, el niño nuestro camino? Con guardar la palabra de Dios. Pero ¿cómo la guardamos? Cuando hacemos la palabra. Cuando no profanamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios limpia nuestro camino, dice el Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con hacer su palabra. Bendito sea el que habla hoy a través de mi boca con autoridad y poder. Lucas 11:28. Y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, los mensajes proféticos, lo que Dios tiene en propósito. Y no cierres sus oídos, no seas ajeno a la verdad, porque ¿cuántos se fueron a aquella discoteca para divertirse ni pensaron que al otro día sus vidas podían seguir como si nada hubiera pasado? Nos bañamos con agua y jabón y seguimos la vida locamente. Pero había una cita con la muerte, ¿no? Dios sí sabía, ellos no. Pero cuando tú te sometes a Dios, guardas y haces la palabra, creo en el nombre de Jesús que no vas a hacer lugar. No podemos decir que amamos a Dios, que obedecemos y que hacemos y que somos hacedores de la palabra cuando nosotros estamos en lugares que exponen y que dan testimonio que nosotros no tenemos comunión con Dios y que su palabra no hemos conocido. Aquellos que van y vienen por la vida como si nada estuviese pasando, pero la historia no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y habla a cada corazón. Hoy bendecimos las naciones, glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pedimos misericordia. Pedimos que la sangre de Cristo nos limpie nuestras conciencias de todas las obras muertas para que podamos someter nuestra vida a Dios y obedecer la palabra y dejar de profanar la palabra de Dios. No lea la palabra si no la vas a obedecer. Porque ¿de qué sirve que entres a las escrituras si tú no obedeces la palabra? Leas cuando el Señor
te ayude para que tú no profanes, más que se vuelva hacedor de su palabra. Bendecimos las naciones en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones.